Hola, soy Mayón y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Hoy vamos a hablar del 11 de marzo del 2004. Eh, Como veis, no me apetece meter música hoy en este podcast y yo qué sé, quizá por respeto a algo, o yo qué sé, de verdad que no lo sé. Eh, Os voy a contar cómo viví yo el 11 de marzo. Soy de Madrid y no sé, es contarlo una especie de catarsis de lo que pasó. Mi historia con el 11 de marzo del 2004 empieza el 11 de marzo del 2002. El 11 de marzo del 2002 estaba yo en un hospital en Madrid viendo nacer a mi hija. Mi hija venía con un problema, una dilatación pielocalicial en los riñones, que son pues los conductos que van de los riñones a la vejiga, pues estaban dilatados. Eso tiene 5 grados, pues lo tenían de dilatación en grado 5. O sea, para que os hagáis una idea, un bebé pues tenía esos conductos dilatados en los riñones por del tamaño de mi dedo gordo. Entonces se adelantó el parto para que pudiera estar fuera, porque dijo el urólogo que la trató, el doctor Aransay, que estaba mejor. Bueno, al doctor Aransay le tengo que dar 1000 veces las gracias. Estaba mejor fuera que dentro y le adelantaron como 15 días el parto. Así. El caso es que el 11 de marzo del 2004 ya a la niña la habían operado 2 veces y íbamos en coche en vez de en tren, porque nos iban a dar el resultado de la segunda operación, en la que esperábamos que ya se hubiera solucionado para siempre el problema. Entonces, bueno, pues íbamos bajando por la carretera de La Coruña. Nosotros no cogemos las líneas de Renfe donde ocurrieron las bombas, pero bajábamos por. Nosotros sí cogíamos todos los días para ir a trabajar el tren, pero ese día íbamos en coche para luego poder volver juntos, mi mujer y yo, a una hora más razonable y poder acercarnos al médico que nos diera las noticias. Íbamos bajando más o menos, pues serían las 7:30 pasadas, ¿no? Como sabemos, la primera bomba estalló en Atocha a las 7:37. Y yo iba oyendo la SER a Iñaki Gabilondo. eh, pues serían, yo qué sé, cerca de las 8 menos cuarto cuando empezaron a llegar las noticias. Iñaki Gabilondo decía en la radio que no había habido muertos, que, bueno, pues que creía que solo había habido heridos, etcétera, etcétera. Y contactó con alguien, la verdad es que me sonaba una voz muy joven, de yo qué sé, o sea, debía ser un becario o algo que estaba por la zona y le mandaron para allá, para las vías, cuando ya pues habían explosionado todos los trenes, incluso el de la calle Tellez, que digamos que es donde había 4 bombas. Y el chico pues le preguntaba, Iñaki Gabilondo, ¿nos puedes confirmar que no hay muertos, no? Porque estamos seguros no hay muertos y tal. Y insistía mucho, no sé muy bien por qué, en que no había habido muertos. Y llegó un momento que el chico, con la voz súper emocionada y de hecho prácticamente no, yo creo que estaba llorando, le dice: Iñaki, no insistas. Tiene que haber habido muertos, estoy viendo una mano, ¿vale? Eso es lo que dijo, una mano. Y el chico pues tuvieron que cortar porque se vino abajo. La verdad es que fue duro, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues sí, viajabas en tren todos los días y sabías lo que estaba pasando, ¿no? Y fue una cosa tremenda. Bueno, el caso es que llegamos a nuestros respectivos trabajos y estuvimos trabajando allí. Pues como ya se sabe, enseguida empezaron a decir que había sido ETA. De hecho, yo lo que creía, vamos, Iñaki Gabilondo lo dijo en la SER, todo el mundo lo dijo. A ver, era lógico, o sea, ETA por aquel entonces lleva, yo qué sé, 700 muertos en España, o sea que era lógico pensar eso.
Sobre las 10:30 ya se oía en la radio que el Arnaldo Otegi, entonces portavoz de Batasuna, dijo poco menos que no hemos sido nosotros. O sea, básicamente dijo que la izquierda versale no contempla ni por mera hipótesis que ETA haya sido lo ocurrido en Madrid, que pueden haber sido los árabes, eso tal cual lo dijo Arnaldo Otegi, pero Acebes, que entonces era el ministro del Interior, pues seguía insistiendo que ETA ha logrado su objetivo, que había sido ETA, etcétera, etcétera. Bueno, pues para entonces, sobre las 3 de la tarde, ya habían encontrado la furgoneta, pero no había salido las noticias, que, bueno, pues había un Corán, y había detonadores, y había ahí de todo. Eran las 5 de la tarde y ya con la furgoneta encontrada, el Ministerio de Exterior pues presionaba a la ONU y a los embajadores para que siguieran diciendo que había sido ETA. De hecho, la ONU sacó un comunicado de condena diciendo que había sido ETA por culpa, entre comillas, del gobierno español. Bueno, apareció por la tarde el tema de los kilos de la bolsa con 12 kilos de explosivos con la que no había explotado. Y bueno, en eso terminó lo que fue el jueves. Yo tenía la cita sobre las 8. Llegamos a la cita y la verdad es que era el cumpleaños de mi hija y la noticia fue muy buena. Nos dijeron que con la segunda operación eso se había curado y que no iba a tener ningún problema con los riñones nunca jamás, o sea, por lo menos motivado por eso, que habían corregido la malformación y que pues ese reflujo de orina que se producía desde la vejiga a los riñones que hacía daño a los riñones, pues que lo habían solucionado. Claro, imaginaros, la situación emocional fue muy complicada porque era el cumpleaños de mi hija, estábamos muy alegres, se había solucionado lo que había sido para nosotros un calvario, básicamente, de pruebas y de operaciones, etcétera, que había durado 2 años. Y sin embargo, era muy difícil que estuviéramos felices, ¿no? Porque es que aquello había sido tremendo. Se creía que había habido en ese momento unos 200 muertos. De cómo habían quedado algunos cuerpos, al final fueron 190 en el momento, más un niño que había nacido y a las 48 horas murió debido a las heridas de la madre. En total 191 muertos. Bueno, el siguiente día era viernes, el sistema de redes de trenes no funcionó y fuimos a trabajar también en coche, compartiendo coche con gente, etcétera. Y durante todo el viernes, pues bueno, yo sabía que el sábado, o sea, perdón, el domingo había elecciones, era el día 14, y yo iba a quedarme en casa, sinceramente, porque el candidato del partido que entonces votaba, que era el Partido Socialista, pues no me atraía en absoluto, o sea, me parecía una persona pues que no iba a traer nada bueno. Y bueno, pues en ese momento pues pensé que básicamente la única forma de hacer frente a esta gente, estamos hablando del viernes, era ir a votar. Y claro, yo fui a votar a lo que iba a votar. No iba a votar al PP, no, y iba a votar al PSOE, pues voté al PSOE. Luego me arrepentí con creces y de hecho fue la última vez que voté al Partido Socialista. El tema al final es que luego con tiempo se insistió en que eso había cambiado el voto de la gente. No, nadie está votando al Partido Socialista y de repente vota al PP o viceversa. Para que en ese momento iba a haber mucha abstención de izquierdas porque Zapatero sinceramente no atraía ni siquiera a los suyos y bueno, esto lo que hizo es que nos dimos cuenta de que no era muy lógico quedarte en casa cuando tienes un derecho como era el de ir a votar y había pasado lo que había pasado. Estábamos en el viernes siguió insistiendo el gobierno en que había sido ETA. El sábado lo mismo, pero el sábado ya por la tarde empezaron a llegar los SMS diciendo quién ha sido, básicamente, no hacían otra cosa. Y hubo concentraciones en la sede del PP, que pues era jornada de reflexión, con lo cual no tenía mucho
mucho sentido, pero también es cierto que hubo manifestaciones que implicaron a 11 millones de españoles, eso era una cuarta parte de los españoles. Y, esas manifestaciones, pues imaginaros, una ciudad como Cádiz, ¿vale? Que tiene 140.000 habitantes, pues fueron cerca de 300.000 personas a la manifestación. O sea, había gente manifestándose más que la población. En fin, no es el tema político, yo simplemente os hablo de lo que pasó en esos días, o que me pasó a mí. Y nada, pues el domingo, todavía con el gobierno diciendo que había sido ETA, se votó y el PSOE ganó las elecciones con 20 diputados más que el PP, más o menos. O sea, 164 a 148. Y eso fue como viví yo el 11M. Siempre, ya, pues claro, quedó marcado el cumpleaños de mi hija con el tema este. Yo lo recuerdo pues con mucha tristeza, de hecho me cuesta siempre hablar del tema. Y lo único, pues bueno, con la alegría combinada que supone siempre acordarme de que ese día me dijeron que mi hija pues ya no iba a tener problemas de salud. Bueno, como siempre, un saludo a todos. Podéis seguirme en Twitter, @tejedor1967. Un saludo y que todo esto de verdad no vuelva a pasar.